En esta mañana vamos a hacer algo importante. Y desde que somos salvos se inicia un proceso de aprendizaje, ¿cierto? Acerca de quién es Dios. Y a veces no solamente es una cuestión de aprendizaje, sino también a veces es una cuestión de desaprender o quitar lo malo que hemos aprendido. Y más en cuanto a quién es nuestro Dios. Y seguramente lo han estado experimentando todos quienes son verdaderos creyentes. Y no importa incluso si uno nació en un hogar cristiano, porque realmente ahí aún puede haber fallas, falacias exegéticas, interpretativas, teológicas en cuanto a la persona de Dios. Entonces en esta mañana espero poder ayudarles a conocer más correctamente a Dios propiamente dicho. Y para eso me gustaría estudiar el salmo más apreciado de las Escrituras. Y posiblemente incluso es el capítulo más apreciado de la Biblia. Es el Salmo 23. Ahí es donde vamos a estar en esta mañana. Y el Salmo se puede dividir en dos partes, en dos metáforas. Normalmente, cuando pensamos en el Salmo 23, solamente estamos pensando en el Salmo como el Salmo del pastor. Pero además, vamos a ver que hay un cambio en el versículo 5 en adelante, y es una metáfora adicional de un anfitrión. Entonces el Salmo presenta a Dios como el pastor y además como un anfitrión. Y esa es la estructura de este Salmo, y es donde vamos a ver 4 aspectos del cuidado que Dios manifiesta como nuestro pastor y anfitrión. Y la esperanza es que le tengamos confianza. Y por eso el título de la predicación es Confiando en el Pastor Perfecto. ¿Cuál es el propósito del Salmo 23? Confiar. Confianza en el Señor. No en nosotros mismos, sino en Él. Entonces, en eso vamos a ver 4 aspectos que son primeramente la provisión de Dios, la dirección de Dios, la protección de Dios y por último la preservación de Dios. Si ya están ahí, leemos el Salmo 23. Salmo de David. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma. Me guía por senderos de justicia por amor de su nombre. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Esa es la palabra inerrante y inspirada de nuestro Señor. Oremos. Oh, amado Dios, bendito Señor, qué gozo tenemos en esta mañana de acercarnos a un texto y a un salmo tan apreciado, que seguramente hemos escuchado desde nuestra niñez para quienes han tenido el privilegio de estar en un hogar cristiano. Las veces que nuestros abuelitos han hecho referencia, el Señor es un pastor, es un buen pastor. Jamás haremos falta. Ayúdanos ahora a escudriñar este salmo y a ver si es verdad. No que el Señor es un pastor perfecto, pero para determinar si Él es nuestro pastor y si somos una de sus ovejas. Gracias por este salmo. Ayuda a que mis palabras comunican tu palabra tan perfecta. Gracias. Es en el nombre de Cristo que oremos. Amén. Antes de empezar hablando de la provisión de Dios, vamos a mirar esa primera frase. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Es una introducción de formas de todo lo que va a continuar.
Y David aquí reconoce que el Señor es su dueño. Es un reconocimiento de que Él le pertenece. El nombre Señor aquí, como en la versión Reina Valera 60, Jehová es mi pastor. Es su nombre personal. Y es tan importante reconocer eso, que no solamente desde el inicio, sino además al final. Una vez más, David lo terminará diciendo: en la casa del Señor, en la casa de Jehová moraré por largos días. Empezando su salmo, apuntando a Dios y terminando apuntando a Dios, sus nombres o su nombre personal. Y esta afirmación, que el Señor es mi pastor, es una afirmación muy íntima, es muy personal. No es una afirmación ligera, sino que es una afirmación veraz, con convicción, acerca de quién es el Señor para David. Hay quienes son aquellos que son ovejas del Señor, pero hay otros que no lo son. No todos son hijos de Dios, sino únicamente aquellos que han sido redimidos por Dios. Son sus hijos, son sus ovejas. Hay una distinción. Este salmo no es para todos, solamente para aquellos que son sus ovejas. Y esta idea de que el Señor es el pastor no es la única referencia, no es la única metáfora que se emplea según este lenguaje en las Escrituras. En varias otras partes veamos los líderes de Israel referidos como los pastores. En el Nuevo Testamento también tenemos esa misma imagen, los pastores. Entonces es una metáfora que comunica algo. Y vamos a verlo en esos 4 aspectos, cómo Dios manifiesta como nuestro pastor. Y dado que el Señor es el pastor, eso implicaría, por consiguiente, que David es una oveja. Es oveja del Señor. Y yo no sé de ustedes si tienen familiaridad con ese animal, una oveja, pero es bien inútil de por sí. ¿En qué sentido? Para comer es riquísimo. No, me refiero en cuanto a su dependencia total, en que realmente es un animal inútil en cuanto a defenderse a sí mismo. Es incapaz de proveer para sus necesidades. Es un animal que plenamente, inequivocadamente depende del pastor por cuanto a su vida. Es un animal que no puede sobrevivir tan fácilmente solo. Y también podemos añadir que es un animal muy tonto. Y vamos a ver cómo más adelante. ¿Puedes confesar lo mismo? Eso es una humillación de parte de David. Es posible que cuando él escribió este salmo ya era el rey, o por lo menos sabiendo que iba a ser el rey. ¿Qué acto de humillación que el rey se considera alguien tan dependiente, alguien tan inútil, alguien con tanta necesidad del Señor? Es una humillación. ¿Puedes decir lo mismo? ¿Puedes confesar que tú eres débil, necio y necesitado? Porque si no lo puedes hacer, entonces es muy erróneo poder afirmar entonces que el Señor es mi pastor. Además, en esto estamos ya viendo cómo David lo conecta. Dado que el Señor es mi pastor, nada me faltará. Debido a que el Señor es mi pastor, no tengo ninguna deficiencia. No necesito algo más. Tengo todo lo necesario. ¿Por qué? Porque el Señor es mi pastor. Y eso va muy en contra, si lo pensamos, de muchos predicadores que dicen necesitan más. Y el Salmo 23 dice, no, tengo todo lo que necesito. Estoy complacido con mi Dios, por cuanto Él me ha dado la provisión, por cuanto Él me ha cuidado, porque Él es mi pastor. Y también se puede pensar en este salmo dando una cierta ilusión incluso al Éxodo, a lo que Dios hizo a favor de su pueblo en el Éxodo, cómo Él mostró como este buen pastor,
llevando a su pueblo, aún incluso por medio del desierto, y que ellos no hacían falta de nada, todo lo tenían. Entonces, si tú te quejas de no tener lo suficiente, si tú crees que deberías tener más, si estás descontento todo el tiempo, si estás desagradecido con la provisión del Señor, si constantemente estás quejándote de las circunstancias y fácilmente te irritas porque no obtienes lo que quieres, y si siempre estás codiciando más, parece que te estás dando evidencias, muestras de que el Señor realmente no es tu pastor, o que por lo menos no le has concebido de esta forma correcta. La pregunta que espero que muchos están haciendo es: ¿el Señor es mi pastor? Y una forma muy fácil es que cada uno de ustedes pueden ir después y preguntar a sus familiares, a sus esposos, a sus hijos: ¿soy una persona contenta? ¿Tengo contentamiento? ¿O quejo demasiado? Y ahí de pronto puedes ver sí o no entiendes y comprendes y vives según esta afirmación que el Señor es mi pastor. La clave para este salmo es cómo David articula que no le hace falta nada debido a que el Señor es su pastor. Y ahora lo vamos a ver en detalle. Que no le hace falta. Y primeramente es la provisión de Dios. La provisión de Dios. En el versículo 2 dice así: en lugares de verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma. La responsabilidad del pastor era proveer para sus ovejas. Yes. Y aquí vamos a ver tres formas en que el Señor provee para sus ovejas. Vamos a ver primeramente que Él les provee reposo. Después vamos a ver que Él les provee refrigerio y después vamos a ver que Él les provee restauración. Inicialmente, reposo en esta provisión del Señor. En lugares de delicados pastos me hace descansar. El pastor tenía un trabajo muy común y era que encontrar pastos verdes para sus ovejas. Sencillamente por una cosa: ellos tenían que alimentarse y era una labor difícil, arduo. Considerando que, ¿dónde estaba David? Estaba en Palestina o la antigua Palestina. Y no es un clima tan favorable en cuanto a los diferentes pastos verdes, siendo provistos durante todo el año, porque ellos dependían mayormente de dos diferentes lluvias, la lluvia temprana y la lluvia tardía. Entonces, no era una cuestión de poder encontrar siempre, durante todo el año, ese pasto necesario. Pero aquí estamos viendo cómo el Señor es quien se encarga de proveer esos lugares. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Pero aquí lo que David está señalando no es necesariamente la alimentación tanto como el reposo, como el descanso. Mira lo que dice el texto: en lugares de verdes pastos, no que me da alimento, sino que me hace descansar. Un reposo para el alma que el Señor provee para sus ovejas. De forma que lo podríamos ver de esta manera: la oveja es tan satisfecha que ya puede descansar, ya se puede acostarse. Amado, ¿tienes descanso en el Señor? Jesús mismo ha prometido darnos ese descanso. En Mateo 11, 28, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os daré descanso, o os haré descansar. Él mismo ha prometido dar a sus ovejas ese descanso. Solamente hay esa necesidad de ir a Él y aprender de Él. Segundo, refrigerio. El texto sigue diciendo: junto a aguas de reposo me conduce. Aquí no solamente alimentación necesitaban las ovejas, sino que además necesitaban agua. Y aquí estamos viendo que no es cualquier agua, junto a aguas de reposo. Y es particular porque las ovejas son animales que se asustan con muy poquito. Entonces, semejantes aguas como de un río turbulento no serviría porque se espantarían las ovejas.
pero tampoco podría ser una agua que está estancado y sucio, porque eso no va a poder dar lo mejor refrigerio o el mejor refrigerio. Entonces necesitaba ser unas aguas en ese sentido de reposo o de refrigerio que podían servir para apaciguar la sed de las ovejas. Y no solamente era necesario para apaciguar su sed, sino además, como bien sabemos, las ovejas no tienen la capacidad de limpiarse a sí mismos. Entonces también en ese sentido un refrigerio de un baño, de ser lavados por el pastor en estas mismas aguas. Entonces es un refrigerio que viene por la mano del Señor. Su afecto y cuidado perfecto para un alma sediento. Y eso es lo que veamos. Una advertencia y una acusación de Dios contra su pueblo en Jeremías 2. Dos males han hecho el pueblo de Dios. Habiendo dejado a Dios, fuente de agua viva, y habiendo cavado para sí mismos cisternas rotas. ¿Y qué hacen esas cisternas? Nada, porque no pueden retener agua. ¿Dónde estamos yendo para nuestro refrigerio? Porque el Señor provee ese refrigerio que necesitan sus ovejas. Y por último, la restauración. Él restaura mi alma. Algunos piensan aquí que David está saliendo de la metáfora de esa relación entre un pastor y su oveja. Y si lo pensaríamos de esa forma, no está dejando de decir la verdad que el Señor restaura su alma, pero no estaría enfatizando algo que posiblemente los pastores también hacen a favor de sus ovejas. Algunos quienes han visto ovejas saben que pesan mucho cuando tienen mucha lana y cuando están embarazadas más. Y tienen que acostarse, obviamente, debido a su cansancio. Pero no siempre son pastos muy planos. A veces tienen ciertas depresiones. Y ahí en esas depresiones es posible que una oveja, cuando está descansando, se voltea sobre su espalda y ya termina con patas hacia arriba. Y eso se llama una oveja caída. Y lo que suele pasar entonces en aquel momento es que ya la sangre empieza a bajar de sus articulaciones y es posible que se pueda asfixiar o, sí, normalmente se asfixia. Entonces es algo peligroso para las ovejas. Por consiguiente, era el trabajo del pastor buscar, mirar, cuidar a sus ovejas y ayudarles cuando habían caído. Y la forma de hacerlo, obviamente, era ponerlo de nuevo sobre sus pies, pero antes de soltarlo tenía que masajear los pies para volver la circulación de sangre a sus articulaciones. Y ahí de esa forma restaurar su sangre. Posiblemente eso es lo que David tenía en mente. Y aquí solamente podemos pensar si es cómo hubiera reaccionado esa oveja gimiendo y balando, desesperado porque no puede voltearse solo por su peso, por su inhabilidad, y cómo es el pastor quien viene a su lado para restaurarle. Y es curioso porque nosotros pretendemos muchas veces que todo está bien. ¿No es así? Porque tenemos la tendencia o tenemos la cultura de la familia que nadie se puede enterarse de nuestros problemas. Entonces vamos a fingir, vamos a actuar, vamos a pretender que todo está bien. Pero no solamente lo hacemos con las personas afuera, sino además lo hacemos con el mismo Señor. Y qué ridiculez que vamos a fingir estar bien, cuando es el mismo Señor quien nos promete restaurar nuestras almas en medio de estas situaciones. El Salmo 50, versículo 15, invócame en el día de la angustia y yo te libraré. Es decir, que el Señor mismo está esperando que nosotros le invocamos en momentos de dificultad. No que quedamos callados, sino que clamemos a Él. ¿Por qué no estamos clamando a Dios? ¿Por qué tenemos la tendencia, no sé si lo han pensado, de seguir escondiéndonos como Adán y Eva detrás de los árboles, pensando que Dios no nos ve después de haber pecado? Mejor ir a Él en clamor,
sabiendo que solamente Él puede restaurar nuestra alma. Primero, el Señor es nuestro pastor porque Él nos provee todo. Él nos provee el reposo, el refrigerio y la restauración. Segundo, la dirección de Dios. Un pastor no solamente tenía el deber de proveer para sus ovejas, sino además tenía el deber de dirigirlos, de llevarlos a donde era necesario. Y aquí lo veamos en la segunda parte del versículo 3. Me guía por senderos de justicia por amor de su nombre. Y era lo más necesario para los pastores, porque ellos no tenían cerca todo lo que necesitaban sus ovejas. El agua no estaba en el mismo sitio que el pasto. Y el pasto no estaba en el mismo sitio donde ellos iban a dormir. Entonces tenían que llevarlos de lugar a lugar. ¿Y cómo lo hacían los pastores? Guiándolos y encaminándolos desde atrás. Pues algunos piensan que sí, debido a las diferentes formas de ser pastores. Pero parece que más en la antigüedad, en este tiempo o en esta región de Palestina, los pastores lo hacían desde delante, donde los pastores guiaban siendo los líderes, marcando el camino para que las ovejas siguieran el sendero correcto. Entonces aquí estamos viendo qué tipo de dirección el Señor está dando a sus ovejas. Me guía por senderos de justicia. Primeramente no son cualquier sendero, sino que son senderos de justicia. De justicia. Algunos podrían pensar que está solamente hablando de senderos rectos, pero parece que tiene un tinte de moralidad, en el sentido de que estos senderos son realmente cómo vivimos la vida, en pecado o en rectitud moral. Y eso es lo que estamos viendo, cómo el Señor quiere que nosotros caminemos en estos caminos de rectitud, de justicia. Y no es cualquier sendero, sino que son senderos en lo plural, cómo el Señor provee múltiples formas para que nosotros le sigamos. Y eso no quiere contradecir lo que sabemos, que hay un solo camino. Claro que sí, pero el lenguaje aquí es un poco diferente, hablando de la multiformidad de la bondad de Dios en dirigir a sus hijos por senderos de justicia. Si iríamos al libro de los Proverbios, podemos determinar que hay solo dos caminos, el que es de los sabios y el que es de los necios. Y aquí David está mostrando todos los senderos del Señor son sabios, porque son rectos, son justos, son intachables, irreprensibles. Y Isaías 48, 17 dice lo siguiente: Yo soy el Señor tu Dios, que te enseña para tu beneficio, que te conduce por el camino en que debes andar. Muchas veces preguntamos, Señor, ¿qué es lo que debo hacer? ¿Cómo es que debo proceder desde aquí? ¿Cuál es tu voluntad? ¿Cuál es tu dirección? Y la respuesta es, el Señor te está guiando y lo ha dejado bien claro. Creo que todos lo tienen memorizado. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera para mi camino. Dando a entender que la forma en que el Señor nos dirige no es algo místico, no es algo foráneo que uno tiene que buscar en el bosque, sino en su palabra. El Señor quiere dirigirnos. Él no nos quiere que estamos caminando por los senderos equivocados. Él es un buen pastor que sabe marcar la ruta para que le sigamos. Y solamente pensando incluso que tenemos el mismo ejemplo dejado en las Escrituras a cambio de David y de sus contemporáneos de la vida de Cristo. ¿Cómo debemos de andar en esta vida? Y aquí también tenemos que creer y confiar en lo que el Señor está haciendo. Porque la pregunta es, aquí mirando, me guía, hablando que es el Señor quien está llevando a David por esos senderos de justicia. ¿Cuestiones lo que el Señor está haciendo hoy en tu vida o rehusas sujetarte a su providencia? Es decir, ¿confías en lo que el Señor está haciendo hoy mismo? ¿Crees que Él está dirigiendo la historia del universo, incluso la historia de tu vida, según su benevolencia, según su voluntad?
por amor de su nombre para el beneficio tuyo? ¿O te quejas una vez más? Pero ahora no solo de su provisión, sino ahora por la situación en donde estás. Porque aunque su dirección nos es desconocida, su dirección es segura. Antes de irme para Colombia, una anécdota, muchas personas preguntaron a mi mamá, ¿estás segura de que tu hijo vaya a Colombia, a un país tan peligroso? Y su respuesta fue sencillamente esto: es la voluntad del Señor que Él está ahí. Él está en el lugar más seguro que puede estar. Y eso es cierto, ¿no? ¿Cuál lugar más seguro que la voluntad de Dios? Y la respuesta es ninguna. No importa. Entonces, ¿confías en lo que el Señor está haciendo? ¿Por dónde estás caminando? Y eso no quiere quitar ni rebajar tus propias consecuencias, posiblemente por pecados que han cometido. Pero aún ahí el Señor, en su soberanía, en su bondad, ha permitido eso. Porque el Señor es bueno aún en tu aflicción. El Señor es bondadoso aún en medio de las pruebas. ¿Y por qué lo hace? Pues aquí Él va a decir por qué, pero aún podríamos añadir, porque recuerden que las ovejas son necias, ciegos incluso. No sé si saben, pero si el cabello o la lana crece demasiado, las ovejas no pueden ver ni siquiera. Entonces necesitan del pastor quien les guía desde adelante para que lo puedan ver, lo pueden escuchar y les sigan, dependiendo totalmente del pastor. Y eso es lo que David quiere resaltar. Él en sí mismo y nosotros por nosotros mismos somos incapaces de caminar en senderos de justicia. No importa cuánto intentemos, Él es quien lo tiene que hacer. ¿Y por qué lo hace? Por amor de su nombre. La razón por la cual que el buen pastor, el pastor perfecto, conduce a sus ovejas por esos senderos de justicia es por amor de su nombre. Uno pensaría que lo hace porque me quiere a mí, pero principalmente, y es la respuesta a muchas de las preguntas de los catequismos, ¿por qué hace Dios lo que hace? Por su propia gloria, por amor de su nombre. En efecto, para mantener la reputación de su nombre y de su santidad, Él hace lo que hace, porque su palabra es segura. Entonces, por amor de su nombre, Dios hace todo para su propia gloria. Segundo, el Señor es nuestro pastor porque Él nos direcciona por donde debemos de andar. Y ahora, tercero, la protección de Dios. La protección de Dios. Leamos en el versículo 4. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Otra vez, tenemos que pensar en el labor de un pastor. El pastor tenía el deber de cuidar y de proteger y defender a sus ovejas contra cualquier amenaza. Podemos pensar normalmente en amenazas de fieras, pero además de ladrones, quienes eran muy capaces de buscar una ganancia fácil por medio de una oveja o ovejas. Entonces, era un trabajo arduo, nuevamente, constante, aún teniendo los pequeños rediles donde guardaban sus ovejas. Los pastores tenían que estar alertas porque era solamente para que las ovejas no podrían salir, no para que ninguna amenaza no podría entrar. Entonces, entender que la responsabilidad del pastor en proteger a sus ovejas era una cuestión constante, siempre. Y aquí vamos a ver dos formas de la protección del Señor en este pasaje. Y vamos a ver que viene por medio de su presencia. Y segundo, vamos a ver que viene por medio de sus instrumentos.
su presencia y sus instrumentos. Aunque pase por el valle de sombra de muerte. A veces el pastor no siempre tenía la mejor ruta que podía utilizar. A veces no era por encima de las colinas, pero a veces tenía que pasar por valles tenebrosos donde posiblemente podría encontrar ciertas amenazas. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Cómo David se encontraba pasando por medio del valle de sombra de muerte. Ahí es donde estaban las fieras salvajes, ahí estaban las bandas de ladrones. Y ante esos peligros, era el lugar donde el pastor tenía que defender a sus ovejas. Algunos mirando este texto piensan que David está pensando en la muerte, como es una muerte muy cercana, pero no necesariamente. No solamente se podría traducirlo como el valle de sombra de muerte, también se podría solamente traducirlo como el valle de tinieblas o de las sombras, que es un lugar oscuro y tenebroso, lleno de peligros, no solamente lleno de la muerte, sino lleno de peligros. Y por eso, ya después, él dice, no temeré mal alguno. No está diciendo que no temeré la muerte, pero cualquier mal, cualquier cosa que se podría levantarse contra mí, no lo temeré. ¿Y por qué? Porque David tiene esa confianza. Y es porque él tiene la certeza de que el pastor está con él. Todos los males pueden venir contra una de las ovejas del Señor, pero no deberían producir ningún temor por la sencilla razón de que el Señor está ahí. Está presente. Su presencia es una de las motivaciones, una de las confianzas que tenemos que Él nos va a proteger. Notan que el texto no dice que Él no nos permite pasar por el valle de sombra de muerte. Muchas personas quisieran que ese texto es una promesa para jamás padecer en esta vida, jamás sufrir en esta vida. Pero la Biblia no lo dice, más bien por el contrario. Todo aquel que quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús sufrirá persecución. Es una promesa, es una garantía. Si estás viviendo según lo que Dios ha mandado en su palabra, tú vas a padecer. Es una garantía. Entonces aquí, a pesar de eso, a pesar de que estamos en medio de una circunstancia, una situación tan miedosa, ahí Él va a estar. Él está. Y aquí es ¿cuántas veces Dios ha dicho en su palabra? ¿Cuántas veces? No temas, estoy con vosotros. ¿Cuántas veces Dios tiene que recordar a su pueblo, a sus santos, a sus profetas, a sus discípulos? He aquí, estoy con ustedes. No tienen que tener temor. Estoy aquí mismo con ustedes. Lo dijo a varios de los santos del Antiguo Testamento, a Jacob, a Moisés, a Israel, a Josué, a Gedeón, a Jeremías, a Judá, a los exiliados. Y es la misma promesa que nosotros tenemos si estamos considerando la gran comisión. Y aquí, yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Entonces no es solamente una promesa tan lejana del Antiguo Testamento que tenemos que mirar, sino además ha sido repetida una y otra vez en el Nuevo Testamento. Y ya no solamente una presencia externa, si bien entendemos nuestras Biblias y la pneumatología que está enseñado ahí, vamos a ver que el mismo Dios está morando en nosotros. Está dentro de su pueblo. Siempre. Entonces, ¿por qué vamos a tener temor ante cualquier situación o circunstancia? Y ahí creo que es útil recordar lo que los hijos de Coré preguntaron a sí mismos. Y nosotros lo podemos preguntar también. En el Salmo 42,
Versículo 5. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Entonces ellos están reconociendo que la realidad de un alma inquieto, con abatimiento, y la respuesta, espera en Dios, pues he de alabarle otra vez. ¿Por qué? Por la salvación de su presencia. ¿Cuál es el remedio contra cualquier temor en este mundo? Es su presencia, que Él está, que su salvación de su presencia está con sus santos, con sus ovejas, con sus hijos. Es fácil que nuestros temores y miedos se disipan solamente al meditar sobre su salvación y sobre la realidad de su presencia, de su morada en nosotros. Entonces, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Y mira el cambio de David. Está entrando en su mente en esa ilustración del valle de sombra de muerte, y no está temiendo. ¿Por qué? Porque ahora no es el Señor está conmigo, sino que ahora la segunda persona personal le llama por tú estás conmigo. Y es increíble cómo este salmo se gira en una descripción de la relación entre David y su Señor, ahora a una exclamación de confianza y de agradecimiento. Ahora sus instrumentos, tu vara y tu cayado me infunden aliento. Todavía David está hablando directamente al Señor y los instrumentos que Él está utilizando para protegerle. Y las dos herramientas mayores para el pastor era la vara y el cayado. Ahora uno podría pensar en otros instrumentos, como la onda o otros por ese estilo, pero vamos a ver por qué David escoge solamente la vara y solamente el cayado. La vara era un palo grueso y pesado que el pastor cargaba para defender a las ovejas contra aquellos animales, contra aquellas fieras y ladrones. Y solamente tenemos que pensar por un momento en la recolección que David daba a Saúl, contando cómo él protegía a sus ovejas. Y si un oso o un león se levantó contra él, él mismo defendió a sus ovejas y mató a la fiera. Entonces, los pastores defendían a sus ovejas. Pero además el cayado era más bien un bastón largo, ¿cierto? Con una curva, creo que ustedes lo pueden imaginar. ¿Y por qué? ¿Cuál era su uso? Normalmente tenía una identificación más en cuanto a la dirección del pastor, pero además podemos ver lo que es una cuestión de identificación, es una cuestión de rescate y también de disciplina. En cuanto a dirección, para dirigir a las ovejas, para jalarlos en algunos momentos, para rescatarlos, porque las ovejas no siempre estaban, como hemos dicho, en tierras planos o en campos abiertos. Varias veces ellos tenían que traspasar por diferentes colinas o montañitas. Y ahí, si una oveja se caía o se bajaba por un precipicio, ¿cómo era la forma en que el pastor iba a sacar a la oveja? Pues con su cayado, con la curva, bajándolo y jalándolo a la seguridad. Pero también era una cuestión de identificación. Podemos mirar en Levítico 27:32, donde el pastor se encargaba de contar o contabilizar a sus ovejas, reconociendo quiénes están, quién falta. Pero también era una cuestión de disciplina en algunos momentos. Los pastores no siempre tenían las mejores ovejas, como el Señor no tiene los mejores hijos, ¿no? Y a veces es necesario darle la vara. No es la vara, es el cayado, ¿ok? El cayado funcionaba solamente con este fin, de corregir una ovejita que estaba descarriada, que estaba yendo por el camino que no era. Un pequeño golpecito, venga por acá, no, ahí no es.
Y esta aquí también es protección de Dios. Proverbios 3 nos muestra esa realidad. Proverbios 3, 11 al 12. Hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni aborrezcas su reprensión, porque el Señor a quien ama reprende, como un padre al hijo en quien se deleita. ¿Sabías que el callado del Señor, la disciplina del Señor, es la evidencia categórica que eres uno de sus hijos? Es decir, aquel que nunca ha experimentado la disciplina del Señor es, por definición, un bastardo, alguien que está lejos de Dios, uno de sus enemigos. Entonces, la vara y el cayado, ambos instrumentos producen en las ovejas confianza. Aquí dicen, infunden aliento, o se podría decir, infunden coraje. La vara para protegerlos de amenazas externas, pero el cayado para protegerlos de sí mismos. Defensa y disciplina. Ambos instrumentos sirviendo para proteger a las ovejas. El Señor es nuestro pastor porque Él nos da protección por medio de su presencia y por medio de sus instrumentos. Y por último, la preservación. La preservación de Dios. Desde el inicio, David no dejaba esa metáfora del pastor, pero ahora vamos a ver un giro, un cambio. Ahora, hablando a Jehová, al Señor como ese anfitrión. El versículo 5. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. El escenario es algo extraordinario. Estamos viendo un banquete, una celebración donde el anfitrión es Jehová y donde su invitado especial es David. Ahí el texto no lo dice, pero podemos imaginar una mesa larga, llena de plenitud de comida, de todo lo necesario para hacer esa celebración, este banquete. ¿Y quién está puesto en la silla de honor? Pues el invitado, por supuesto. Todo está bien a la apariencia inicial, pero hay un pequeño problema. Hay algo que está ahí también en este banquete. Tú preparas mesa delante de mí, en presencia de mis mejores amigos, en presencia de los santos, en la asamblea celestial. No, en presencia de mis enemigos. Y uno podría pensar, ¿de qué situación está hablando David? De pronto está hablando de todas las diferentes amenazas que le ocurrieron en todo ese transcurrido de llegar a ser un soldado meramente que era fiel a Saúl a finalmente sentarse sobre el trono de Israel. Y pensando cuántas veces, cuántas cenas, comidas, banquetes, festivos, él tenía que sentar al lado opuesto de su enemigo, de sus enemigos, de aquellos que estaban planeando su muerte. Nos trae recuerdos incluso de Jesucristo y de aquellos que conspiraron contra Él. Y aquí hay dos verdades. Dios no nos promete una vida libre de problemas, pero además Dios guarda en nuestras vidas más de lo que podríamos imaginar. Es impresionante que quejamos de todo lo que nos sucede sin poder percibir o reconocer cuánto Dios nos ha guardado ante amenazas y peligros desconocidos para nosotros. Y ahí David tiene la garantía de protección, de preservación, porque él es el invitado del anfitrión. En la antigüedad, el anfitrión a cualquier coste guardaba y preservaba la vida de uno de sus invitados. Es decir, hay seguridad
en la mesa del Señor, aunque ahí están los enemigos. ¿Cuántas veces los hombres conspiraron contra David? ¿Y cuántas veces fueron exitosos? La respuesta es ninguno. El Señor le guardó. Y es decir, que el Señor guarda a sus ovejas y guarda a sus hijos. Y es increíble cómo la preservación de Dios está apuntando a todo lo anterior. Vamos a ir mencionando una y otra vez la provisión, la protección de Dios para sus ovejas. Y aquí el Señor sigue, o David sigue relatando qué está pasando en este banquete, cómo el Señor es su anfitrión. Y él dice, has ungido mi cabeza con aceite. Algunos podrían pensar que está refiriendo al momento en que Samuel le ungió, y es una posibilidad, pero parece foráneo al escenario que estamos viendo de un anfitrión, donde realmente David está llegando y el anfitrión le bendice. Jehová mismo le bendice con esta unción. Y fueron ungidos en la antigüedad para darles alivio, para reconocerles, darles este honor. Obviamente el clima era muy árido, entonces era un acto de amistad, de hospitalidad para ungir, para proveer aceite, para dar lo que se necesitaba, la cara, las manos de la resequedad. Entonces el Señor le está tratando de una forma honrosa. Y obviamente, ¿qué acto no traería gozo al invitado del Señor? Pero no solamente eso, sino además mi copa está rebosando. Esta idea de que hay una copa y la provisión del Señor como este anfitrión está siendo tan extravagante que una y otra vez la copa está rebosando. Es una linda imagen, pero parece un poco más de entender que está siempre lleno, siempre pleno, siempre al tope, al máximo, que la bendición del Señor no falta en su vida. El Señor da más de lo que merecemos. Y mirando este salmo, tenemos que recordar, todo es por gracia. ¿Quiénes somos nosotros para que Dios nos bendiga? ¿Qué hemos hecho para merecer el favor de Dios? Y la respuesta es nada. Es su acto de dar en abundancia, y eso es gracia. Y para terminar con el versículo 6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Ciertamente aquí al inicio es una palabra enfática que habla de la veracidad de lo que David está comunicando. Vamos a ver que David deja de hablar a Dios en la segunda persona y ya vuelve, pero está cerrando el salmo, dando afirmaciones positivas, promesas venideras que son veraces para él. Ciertamente, el bien y la misericordia del Señor seguirá a David todos los días de su vida. Esta palabra seguirán es débil, no es lo que David está comunicando. Más bien es me perseguirán. Es prácticamente esa idea que Dios está enviando detrás de David por cualquier camino que él está tomando. Dos rastreadores implacables que persigan a David hasta encontrarle, hasta hallarle. Y no es algo malo, aunque suena como, qué miedo, pero es algo buenísimo. Es el bien y la misericordia del Señor que está detrás de David, detrás de las ovejas, por donde ellos vayan. La bondad y la misericordia implacable del Señor. No es un día, no es 2 días, no es una semana. Todos los días de mi vida. Esa es una realidad. Eso es lo que Él está experimentando y lo que Él va a experimentar. El bien y la misericordia. Y la misericordia aquí, Hesed, es realmente este amor leal, este amor del pacto de Dios, que Él va a cumplir lo que Él ha prometido a su pueblo. Y finalmente, David termina, y en la casa del Señor moraré por
largos días. El Señor ha puesto su efecto sobre sus hijos, no solo temporalmente, sino eternamente. El Señor se deleita en enviar tras nosotros la persecución de su bondad y su misericordia. Y aquí esta afirmación de morar por largos días en la casa del Señor solamente nos trae un recuerdo de otro salmo de David, Salmo 27, 4. Una cosa he pedido al Señor y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. David anhela el Señor con toda su vida. Él no quiere estar en ninguna otra parte. Quiere estar con su Señor. Quiere estar con su Dios. Y es impresionante si lo pensamos, porque aun cuando David estaba escribiendo este salmo, aún no está todavía construido, ¿qué? El templo. Entonces, podríamos pensar de esa forma, porque algunas personas piensan que están pensando terrenalmente, pero parece que no, parece que su mirada es al futuro. Una mirada escatológica en cuanto a permanecer y residir en la casa del Señor por largos días, refiriendo a eternamente. Eso es lo que él anhela. Y ahí la pregunta es, ¿cuál es tu esperanza? ¿Anhelas que Cristo regrese hoy mismo? ¿O le argumentarías diciendo, por favor, no vuelvas este año, tengo algunas cosas que hacer? Y suena chistoso, pero es una evidencia tan perversa de un corazón que ama más este mundo aún que a Dios. Amo más las cosas terrenales que el reino celestial. Cuarto, el Señor es nuestro pastor porque Él nos preserva hasta la eternidad. En conclusión, hemos visto 4 aspectos del cuidado que Dios manifiesta como nuestro pastor y anfitrión para que le tengamos confianza. Su provisión, su dirección, su protección y su preservación. Pero ahora, una pregunta, ¿quién es el pastor perfecto? El Salmo claramente lo dice que el Señor es mi pastor, Jehová es mi pastor, pero podemos mirar en el Nuevo Testamento, en Juan 10, que el pastor perfecto es Jesucristo mismo. El Nuevo Testamento habla de Jesús en palabras muy claras en cuanto a Él como el pastor perfecto. Jesús es el pastor y guardián de nuestras almas. Jesucristo es el príncipe de los pastores. Jesús es el gran pastor de las ovejas. Diferentes títulos que ejemplifican cómo el Nuevo Testamento, interpretando el Antiguo Testamento, viendo cómo Jehová es mi pastor y Jehová es Jesús y Jesús es mi pastor. Juan 10, 14 al 15, Jesús hablando a los judíos diciendo, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. De igual manera que el Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Jesús es el pastor perfecto porque Él no solo defiende a sus ovejas, Él dio su vida por sus ovejas. El texto es muy claro. Yo soy el buen pastor. Doy mi vida por las ovejas. Cristo dio su vida por sus ovejas. Un sacrificio perfecto, eficaz. ¿En qué sentido? Que Él dio su vida por sus ovejas, por sus escogidos, y ellos irrevocablemente serán sus ovejas, eternamente. ¿Por qué? Porque Él dio su vida por sus ovejas. Jesús, mirando atrás, mirando el Salmo 23,
se identifica como el buen pastor, perfectamente siendo conocido y conociendo a sus ovejas y dando su vida por sus ovejas, aun cuando ni siquiera eran sus ovejas. Dios muestra su amor en esto, aun siendo sus enemigos, envió a su Hijo. Jesús murió cuando éramos sus enemigos. Esta afirmación es increíble. Y la seguridad que tenemos viene más tarde. No solamente Él da su vida por sus ovejas, sino que los protege eternamente. Juan 10, 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y jamás perecerán. A nadie las arrebatará de mi mano. El buen pastor es el pastor perfecto. Y podemos confiar en el pastor perfecto porque su sacrificio no solamente garantiza salvación, sino garantiza también la preservación de nuestras almas. Para quienes están en Cristo Jesús. Para quienes no, eso es foráneo. Porque aún no son ovejas del Señor, aún están lejos de Él. Porque si no están identificando que Cristo es mi pastor, que Él realmente me provee todo lo que necesito, me dirige a mi vida, me protege de los peligros y de las amenazas y me preserva, es claro que Jesús no es tu pastor. Eso es una buena noticia para quienes son ovejas del Señor y espero que podamos confiar más y más en Él. En esa inmensa riqueza y privilegio de tener a Dios como nuestro pastor. Porque su provisión es exuberante, su dirección es perfecta, su protección es impenetrable y su preservación es infinita e infalible. Gracias a nuestro Dios. Tengámosle la confianza que Él merece si es nuestro pastor. Oremos. Amado Dios, alabado sea tu nombre. Permítenos meditar sobre este salmo. No permites que salimos de aquí sin pensar, ni este día sin pensar, sin meditar sobre lo que has revelado en tu palabra, porque sería una necedad, un descuido de nuestro propio bien espiritual. ¿Cómo es que podemos ver las maravillas de tu ley y en unas horas mirar las cosas viles y vanidosas de este mundo? Guárdanos de nuestra diplucidad y ayúdanos a contemplar, a ver y a confiar más y más en Cristo como nuestro pastor perfecto. Perdónanos cuántas veces hemos quejado, dudando de tu bondad, menospreciando tu sabiduría, tu providencia. Ayúdanos, Señor, a ser ovejas dependientes y agradecidas contigo. A ti sea la honra, el imperio, la gloria, por los siglos de los siglos. Amén.